Si eres un agente inmobiliario o trabajas en algo relacionado al tema y todavía no estás utilizando la realidad virtual para potenciar tus ventas, quédate en este video porque te tengo la solución. En una era cada vez más y más innovadora, en la que cada vez vemos más cosas increíbles que salen al mercado y que vienen realmente a potenciar los negocios, como por ejemplo la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, los smart contracts, los NFTs que revolucionaron totalmente, las criptomonedas, los wallets, el blockchain y muchísimas cosas más. Pero nos estamos haciendo la pregunta: ¿y cómo puedo empezar a aplicar todas estas tecnologías emergentes en mi negocio? Bueno, hoy no te voy a explicar cómo la puedes aplicar en todos los negocios, pero sí te voy a explicar cómo lo puedes empezar a aplicar si estás en un negocio de construcción inmobiliaria, eres real estate o algo por el estilo. Porque lo que vamos a ver hoy es cómo podemos utilizar la realidad virtual por medio de diferentes cositas como tours virtuales 360, fotografía 360 y el que a mí en lo personal me gusta muchísimo más, un render inmersivo, para poder mostrar todas esas propiedades que todavía no has comenzado a construir, pero que ya las quieres comenzar a vender. Así que vamos. Antes que nada me presento, yo soy Milagros Suira, soy especialista en realidad virtual. Tengo una empresa de servicios digitales de realidad virtual. Te voy a dejar sus redes por aquí por si quieres ir a ver de qué se trata. Y capaz, si te interesa alguno de nuestros servicios, nos puedes contactar y agendamos una llamada. Tengo varios años de experiencia realizando diferentes eventos inmersivos, trabajando dentro del metaverso, realidad virtual, dando asesoría principalmente para que negocios y empresas de Latinoamérica comiencen a adoptar este tipo de tecnología. Porque lo que sí tenemos que tener claro es que sí o sí esta tecnología llegó para quedarse. Y realmente depende de nosotros si queremos aprovecharla o si mejor preferimos ver cómo la competencia la empieza a aprovechar. Porque realmente se trata de eso, gente. Si ustedes se ponen a investigar, basta simplemente con entrar a Google y colocar proyectos de realidad virtual o usos actuales de la realidad virtual para los negocios y van a encontrar muchísimas empresas en el norte global que ya están utilizando esta tecnología para aumentar su nivel de ventas y potenciar aún más la decisión de compra de sus clientes. Y lo que nosotros queremos lograr es precisamente que tú, que tienes una empresa en Latinoamérica, puedas comenzar a aprovechar esta tecnología y ponerte al nivel de las grandes empresas del norte global. Así que vamos con el primero. La fotografía 360. Yo sé que tal vez la fotografía 360 no sea algo tan innovador y ustedes tal vez me dirán: oye Milagro, pero realmente esto ya lo venimos utilizando dentro del sector inmobiliario, así que no nos estás mostrando nada nuevo. Pero lo que tengo que decirles hoy es que sí, efectivamente, la fotografía 360 ya se ha utilizado dentro del sector inmobiliario. Lo que no se estaba haciendo es poder visualizar esos proyectos con equipo de realidad virtual. Y es realmente eso lo que hace toda la diferencia, porque no es lo mismo tomar tu computadora y ver un proyecto inmobiliario a través de la web en 2D que colocarte unas gafas de realidad virtual y poder observar de manera inmersiva esa fotografía, tal y como si realmente estuvieras dentro de esa fotografía, como si fuera la vida real. Entonces, si tú ya llevas tiempo haciendo fotografía 360, te recomiendo mucho que empieces a innovar un poquito más y comencemos a utilizar los equipos de realidad virtual, que si se ponen a investigar un poco no son tan caros. Incluso lo pueden buscar en Amazon, y en el caso de este equipo, que son los MetaQuest 2 de Oculus, se van a dar cuenta que son bastante económicos y bastante accesibles. Y créanme que esto va a ser un plus muy grande dentro de tu negocio. Número 2. Tours inmersivos 360. Y aquí sucede casi lo mismo que con la fotografía 360. Tal vez algunos me dirán: Milagro, pero si ya nosotros hacemos tours, ya tenemos un tour de nuestro negocio, entonces, ¿qué nos vienes a ofrecer? Exactamente lo mismo. Visualizar el tour 360 con unas gafas de realidad virtual. Porque vuelvo e insisto, gente, no es lo mismo ver un tour 360 desde tu computadora, desde tu navegador,
hacerlo en un formato 2D donde sí es innovador, pero no sientes como si realmente estuvieras allí. Esa es la gran diferencia cuando utilizamos un equipo de realidad virtual, unos lentes de realidad virtual, que realmente podemos sentir como si estuviéramos allí. Porque por si acaso todavía no lo saben, ese es el objetivo de la realidad virtual, engañar al cerebro para que crea real lo que no es real. Y claro, con un tour 360 no podemos realmente estar en ese lugar. Pero lo que se busca es engañar al cerebro y que la persona tenga la sensación de que realmente sí está en ese lugar. Es por eso que si tú ya haces tours virtuales 360 o si ya lo has aplicado a tu negocio o empresa, te recomiendo muchísimo que adquieras los lentes de realidad virtual y aprendas cómo colocarle a tus clientes ese tour que ya tienes hecho, pero con gafas de realidad virtual. Créeme que vas a notar muchísimo la diferencia. Y lo más importante, la decisión de compra va a aumentar muchísimo más. Vas a notar que tus clientes, luego de que les muestras eso, van a estar aún más decididos por comprar tu proyecto. Porque realmente con esto sí puedes captar el 100% de la atención de las personas. Porque cuando tú te colocas un lente de realidad virtual, no puedes ver absolutamente nada del mundo real. Simplemente estás sumergido en ese mundo virtual. Es por eso que no van a suceder las diferentes distracciones que sí pueden suceder cuando vemos algo desde un computador. Por ejemplo, no vas a estar distraído con el celular. Tal vez le estás mostrando una casa a un cliente o le estás mostrando un tour virtual y está entre que veo mi celular y veo el computador y veo mi celular y veo el computador. O tal vez está en ese momento pensando en otra cosa y está como, ajá. No, señores. Utilizando lentes de realidad virtual, no nos va a suceder eso porque primero que nada tenemos el factor wow, ¿ok? Que cuando una persona se coloca esos lentes, lo primero que su cerebro piensa es wow, o sea, esto es increíble. Y la persona queda así como impactada y realmente va a prestar atención a eso que está viendo. Es por eso que es una de las mejores maneras para que realmente tus clientes aprecien tu proyecto. Y el último, pero en lo personal, el que a mí me gusta muchísimo más, son los renders inmersivos. ¿Y qué es un render inmersivo? Pues no es más que el típico render que tú haces cuando vas a comenzar tu proyecto para poder tener una visualización previa de cómo se verá esa casa, ese edificio o ese complejo, ¿verdad? Generalmente los hacemos en Blender, en Unity y en otras diferentes plataformas que existen para esto. La diferencia aquí es que ahora con esta tecnología podemos tomar ese render inmersivo, ojo, tiene que ser 3D, y llevarlo a un programa de realidad virtual. Cuando lo ingresamos dentro de ese programa de realidad virtual, podemos nuevamente colocarnos nuestros lentes de realidad virtual y podremos estar dentro de ese render explorándolo tal y como si estuviéramos realmente allí. Una visualización inmersiva de un render es muy importante, tanto en la fase inicial como a la hora de vender. ¿Por qué? Veámoslo de una manera interna, ¿ok? Para uso interno de tu empresa, poder visualizar de esta manera el render te puede ayudar muchísimo mejor a ver qué errores puedes tener y corregirlos. Incluso puedes hacer diferentes pruebas e investigaciones con esto para determinar si el modelo que tú estás creando es realmente atractivo para las personas. Y por otro lado, es una manera súper buena de poder llevar a tu potencial cliente a que explore ese proyecto que todavía no has comenzado a construir, por lo cual todavía no puedes tener ni siquiera una fotografía del proyecto. Sin embargo, antes de comenzarlo a construir, ya puedes llevar a tus clientes con esta tecnología a que visiten ese proyecto de manera inmersiva con un render. Y se preguntarán, ¿qué tan realista puede ser este render? Bueno, esto ya no depende de la realidad virtual, ¿ok? Porque lo que tú diseñas en Blender o Unity, vamos a usar el caso de Blender, que en el caso de nuestra empresa es lo que más utilizamos. Cuando tú estás diseñando ese render, ese modelo dentro de Blender, depende de ti en ese momento qué tan realista va a ser ese diseño.
Los que ya utilicen Blender saben que depende, podemos hacer modelos 3D bastante sencillos, bastante rústicos, incluso low poly. Pero si queremos podemos hacer renders muy realistas, que son los que generalmente se utilizan para proyectos inmobiliarios. Entonces la calidad de ese render inmersivo va a depender del diseño que tú hagas en Blender, no de la realidad virtual. Yo sé, gente, que tal vez algunos dirán, bueno, para proyectos que todavía no hemos comenzado a construir, utilizamos el llamado apartamento modelo, ¿verdad? Que generalmente se tiene para que puedas llevar al cliente y mostrarle cómo será el apartamento que todavía no se ha empezado a construir. Pero ¿qué pasa cuando vamos a ferias donde realmente no tenemos tanto espacio para montar ese apartamento modelo? O peor aún, ni siquiera podemos transportar el apartamento modelo a esa feria. Y queremos mostrarle al público nuestro proyecto, queremos comenzar a vender. O pensemos todavía más grande. ¿Qué tal si tu inmobiliaria va a una feria internacional donde no puedes llevar ese apartamento modelo, pero quieres comenzar a vender con una herramienta que le permita al cliente saber cómo es ese apartamento y que llame su atención? Porque al final del día es lo que todos queremos en redes sociales, en los negocios, en las ventas, la atención de la gente. Es allí donde este tipo de servicios con esta tecnología resulta sumamente útil, porque lo único que necesitas es llevar tu lente de realidad virtual, que como pueden ver es bastante pequeño, y tu computadora, y listo. Le colocas este lente al cliente y él puede visualizar perfectamente cómo es tu proyecto, caminar por la casa que todavía no has comenzado a construir, incluso explorar cómo serán las áreas comunes. Esta tecnología, gente, como les dije al principio, llegó para quedarse. Yo soy muy insistente en el hecho de que hay que comenzar a adoptar este tipo de tecnología en nuestros negocios antes que la competencia. En el 2010 no nos imaginábamos una herramienta tan poderosa como ChatGPT. Incluso en los años 2000, 2001 no nos imaginábamos dispositivos como un celular inteligente. Pero estos llegaron para quedarse y comenzaron a formar parte de la vida de todas las personas y sí o sí los tuvimos que incluir en nuestros negocios. Lo mismo sucede con este tipo de tecnología. Llegó para quedarse y sí o sí la vamos a tener que comenzar a adoptar en nuestros negocios. Pero depende de nosotros si la comenzamos a adoptar ahora, que casi nadie lo está haciendo, y cuando se vuelva un boom, nosotros ya tengamos la experiencia y el dominio de esta tecnología dentro de nuestros negocios. Porque créanme que utilizar un lente de realidad virtual para mostrar tu proyecto inmobiliario va a ser algo totalmente innovador, que te va a dejar súper arriba de tu competencia. Gente, si les gustó este video, los invito a que se suscriban a este canal porque vamos a estar subiendo muchísima más información de cómo utilizar la realidad virtual dentro de los negocios. Si tu negocio no es específicamente del sector inmobiliario, pero te gustaría saber cómo puedes aplicar esta tecnología, puedes dejármelo en los comentarios y estaremos tomándolo en cuenta para los próximos videos. Si esta información te llamó demasiado la atención y tú ya quieres probar esto y comenzar a implementarlo en tu empresa, nos puedes visitar tanto en mi perfil personal como en el perfil de la empresa y hacernos cualquier tipo de consulta sin ningún tipo de compromiso. Créeme que lo que más nos gusta a nosotros en Innovatex VR es poder ayudar a que las empresas latinas se pongan a la par de las empresas del norte global.